Muy buenas con todos, yo soy Carla Gutiérrez del primer BGUE para el área de Proyecto 1, hablar un podcast que el título se llama El Pasillo en el Ruiseñor de América. Para comenzar, El Pasillo Ecuatoriano es un poema musicalizado, una construcción poética que se relaciona con el amor, el desamor, la vida, la muerte, la familia, la patria y la vida cotidiana. Es un referente de la identidad, también una conexión. Es muy popular en todos los aspectos. Además se lo baila en pareja. Se lo fue creando casi por la época de independencia de los Andes. En ese instante empezaré a hablar sobre el pasillo ecuatoriano. Para empezar, ¿por qué se llama pasillo? Pues la respuesta es fácil, porque su musicólogo Guillermo, la denominación de pasillo es el diminutivo de paso. Además, se dio justamente para indicar la rutina de los pasos pequeños. Bien, el pasillo ecuatoriano es patrimonio cultural del Ecuador. Es una danza folclórica. Además, es una adaptación del vals austriaco. El pasillo ecuatoriano es de un ritmo lento y melancólico que se toca en algunos bajos. El pasillo ecuatoriano nació de los movimientos artísticos ecuatorianos, muy importantes, claro. El primero fue la parte musical, aportada por algunos compositores y músicos como Amable Ortiz y Paredes Guerrero. Segundo, las letras también eran de algunos poemas escritos como poetas de la generación de Cápita: Gerardo Ángel Silva, Arturo Ernesto Borja y Ernesto Novoa. A todo se le suma la influencia de eso de ahí, de San Juanito o Yaraví, lo que hace al pasillo ecuatoriano nuevamente lento y melancólico. Además, se dice que el primer pasillo ecuatoriano fue Los Bandidos, por el compositor Aparicio Córdoba. Se considera el primer pasillo. Tiene también varios cantantes, pero el más popular o reconocido es el gran Julio Jaramillo, también conocido como el Ruiseñor de América. Y ya igual, para continuar, unas cosas acerca para el pasillo ecuatoriano. El pasillo ecuatoriano tiene un día. Además, cabe recorrer que Edwin Guerrero es que el pasillo ecuatoriano es un producto artístico mestizo que fue de la época republicana. Es un principio de un baile popular cuyo nombre debería, según la versión más estable a la manera de ejercerlo o bailar, con pasos cortos, al contrario del pasadoble, que es la versión más aceptable al momento de bailar, donde se requería espacios amplios para dar las volteretas y pasos largos que los ritmos deben imponer. El pasillo se bailaba
en los salones de la aristocracia o de los dueños de las haciendas también, que muchas veces evitaban mezclarse con el pueblo, mucho más en especial el pueblo indígena, que bailaba el San Juanito o el Cachulipi. Son danzas mucho más antiguas de la regambre andina. El origen del pasillo del baile podría haber una danza llamada Passé Pied, que es en francés, que al pasar a la península ibérica llegó con inmigrantes portugueses y españoles al Caribe también, y por último nuevamente a Centroamérica, luego a Colombia, Venezuela y de último Ecuador. Hay autores que afirman que el pasillo se introdujo a Sudamérica por Brasil, pero en este país no se encuentran sino muy pocos registros de género musical. Por el contrario, en la provincia Guaya de Costa Rica hay una importante producción pasillera. Debe aclararse que estamos refiriéndonos a la época republicana, pues no hay vestigios del pasillo en la época de la colonia. El pasillo, por lo tanto, es un régimen de reciente aparición. Tuvo mucha aparición en el siglo XX, pero no como danza, sino como una canción, más que un baile, una canción. Entonces se hace necesario hablar o responder como algo más del pasillo, cuando dejó de ser una danza y pasó a ser pasillo baile, pasillo canción. Sin embargo, se dice que el pasillo canción todavía se bailaba a mediados del siglo XX. En particular, el pasillo costeño, de ritmo mucho más rápido y alegre que el serrano. El pasillo como canción aparece en casi por las proximidades del siglo XIX, aquí en el Ecuador, nuestro país. También es uno de las más antiguas composiciones, entre otras cosas. Y como vuelvo a repetir, corresponden las letras a músicos pequeños, como Carlos Amable Ortiz, que se vuelve a repetirlo. Igualmente, para comenzar con el pollo, o sea, Ortiz era un autor, pero de la música, que las letras eran canciones de otros artistas. Hay que indagar que el origen del pasillo todavía es una duda existencial, que todavía no se la puede saber sino con paciencia. Hay muchas historias, teorías, siendo la más confiable la que afirma que proviene del fado portugués o del español en las banderas. Hay también el pasillo reinicialista, de los cantos moludos que llegaron a Andalucía. En todo caso, la mayor parte de las primeras composiciones con textos erradicados que no fueron escritos para compositores, sino que estos esperaron en ellos y los musicalizaron. Esos poemas fueron musicalizados.
es en caso aquí igual, en el Ecuador, que Carlos Benavides, José Ignacio, Carlos Guerra Paredes, Cristóbal Ojeda y muchos más que compusieron la música, igual como Julio Flores, María José, Rosario Zamori, y también muchos más. También se debe saber que Carlos igual compositaba la letra de los pasillos. El pasillo es un género musical con mucha mayor aceptación internacional, que logró mucho más porque consiguió más que el pasacalle o mucho menos los ritmos andinos como el yarabín, el San Juanito, el albazo, entre otras cosas, no han sido tan aceptados en Latinoamérica. Solo el único que ha sido el pasacalle. Muchísimos cantantes famosos interpretan los pasillos ecuatorianos, por supuestamente, que influyen una apuesta, donde interpretan el pasillo Sombra. Este pasillo era una composición ecuatoriana más difundida, igualmente, libertad y todo eso. Paloma Sombrantillo era otro. Los cantantes ecuatorianos que más popularidad tenían en sus fronteras era Elio Cárdenas, por supuesto Julio Jaramillo, Pasilla González y el trío, los embajadores, claramente, formados por 3 hermanos. Todos ellos unidos presentaron la música en toda Latinoamérica. Igual podrías dedicarse en todo el mundo. Y igualmente existen 2 modalidades del pasillo ecuatoriano. El primero sería el pasillo interandino o serrano y el otro es el pasillo costeño. El pasillo interandino serrano, como lo quieran ver, es un ritmo lento y pausado. Sus pasos recuerdan igual al yararí y su música es melancólica. Por otro lado, el pasillo costeño es como un vals, es es un ritmo más rápido, pero uno por otro tienen más ajes de contenido humano que tratan de desempeñar el ala popular. La música ecuatoriana desde su origen siempre ha surgido sobre los pueblos, donde se da poder, que muchas maravillas de la música. Nada debemos agregar a esas palabras, solamente pedir a la juventud ecuatoriana que descienda de la belleza de los poemas y la dulzura de la música nacional, igual de sus creadores. El género musical pasillo es un género donde tiene cultura internacional, entre otras cosas. Y bueno, eso sería todo acerca hablando del pasillo. Sería muchas gracias. A continuación empezaría mi compañero Alexander Andagana. Licenciada, compañeros y compañeras, yo me llamo Alexander Andagana y hoy les voy a presentar mi podcast sobre Julio Jaramillo. Julio Alfredo Jaramillo Laurido fue un cantante
y músico ecuatoriano apodo El Ruiseñor de América, que logró gran fama en numerosos países de su continente por sus interpretaciones de boleros, vals, pasillos, tangos y rancheras. Nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 en la clínica Panchinaje, hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo, oriundo de Macachí, y de Apolonia Laurido Cáceres, guayaquileña de ascendencia jamaiquina. Su padre emigró a Guayas en busca de mejores oportunidades laborales, donde fue allí conoció a Polonia. El 2 de abril de 1941, cuando Julio contaba con 5 años de edad, perdió a su padre debido a un accidente laboral cuando éste fabricaba una cruz para la tumba de su hija, que había fallecido a su corta edad. Su madre, que quedó viuda, lo crió junto a su hermano mayor, José, que nació en 1933 y popularmente conocido como Pepe. Ambos hermanos fueron matriculados en la escuela Sociedad Tropical de Guay, pero Julio Jaramillo abandonó sus estudios en tercer grado por problemas de disciplina. Su primer contacto en la música fue a través de Ignacio Tuapanta, un vecino que le dio lecciones de guitarra y le dejaba jugar con los instrumentos musicales. Cuando Julio cumplió 15 años, era un quinceañero muy feliz y ganó un concurso radial como en una presentación de un centro nocturno. Hizo hecho el inicio de su carrera artística. Pese a ello, Julio fue disciplinado, terminó sus estudios y más tarde probó suerte en Colombia. Su primera mujer la conoció en el bar. Se le reconoce como destacada intérprete de pasillo, un bolero, vals, tango. Entre sus trabajos más populares se encuentra La cama vacía, Fatalidad y Fe verdadera, Lealipo Cadena y 5 centavitos de Reminiscencias, Ódiame, Niégalo todo, Te esperaré, entre otros. En sus inicios, el vino sobre frecuentar la Renara en la zona donde los músicos tocaban serenatas por un cierto valor acordado. Como Julio Jaramillo ingresó a una clínica de Guayaquil, unos cólicos en la vesícula, y sin embargo, tras la ocasión de la operación, tuvo que ser intervenido por una segunda ocasión, es decir, que en 1978 falleció, según la parte médica, de un paro cardíaco, aunque se ha especulado que debido a su vida murió a causa de una cirrosis. Tan pronto como se difundió la muerte de su muerte, cerca de 200.000 personas se conmemoraron a la clínica y en varias ocasiones Timbalé rindieron homenaje pospuesto. Sus restos fueron velados durante 3 días en diferentes lugares, como la instalación de Radio Cristal, el Palacio Municipal y el Coliseo Voltaire Paradiso Polo. Pero por otro lado, el 1 de octubre se conmemora el 1 de octubre, el día de uno de los géneros musicales que caracteriza y significa el Ecuador. Sin duda, en este campo, uno de sus mejores exponentes es Julio Jaramillo Laurido, quien transcendió fronteras con nuestra música. Es por eso que en 1993, por decreto ejecutivo, se declara
al 1 de octubre de año como el Día del Pasillo Ecuatoriano, ya que el popular Julio Jaramillo nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. Para honrar la memoria del cantante, en septiembre de 1993, el expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, mediante el decreto ejecutivo, estableció que en el aniversario de Julio Jaramillo se celebra el Día Nacional del Pasillo. La historia de Jaramillo se basa en los pasajes más esenciales de su vida, entre ellos el amor por Elsa, la única mujer que se le resistió y que se convirtió en un amor imposible. El artista reconocido como el Señor de América, innumerables discos todos los tiempos, participó en coproducciones fílmicas y su nombre está navegando en la memoria nacional con la bibliografía de bibliografía extranjera. Su producción musical ronda las 400 producciones discográficas. Y bueno, esto sería todo por este podcast ya hecho, igual con mi compañero sobre Julio Jaramillo. Muchas gracias, compañero Alexander Andagana. Igualmente mi parte sobre el pasillo. Esto sería todo. Muchas gracias.